SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a viernes, estamos en la víspera de 3 días. Bueno, se llama puente. Otras veces este puente ha sido mejor para todos aquellos que se lo podían coger. Esta vez son 3 días seguidos de fiesta. Bueno, que no está nada mal. Sábado, domingo y lunes. Así que en cuanto termine la jornada laboral es momento para salir corriendo o para quedarse en casa encerrado, que es otra opción. Pero no pensar en las obligaciones de todos los días. Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Eso veníamos hablando con Nacho, que queremos descansar. Se afronta el día de otra manera, ¿no? Exactamente. Vale, Nacho Corredor, buenos días. Buenos días, yo me quedaré encerrado los próximos 3 días. Yo te recomiendo, por mi experiencia del fin de semana pasado por las calles del centro de Madrid, te recomiendo que no salgas de casa. Que no salgas de tu casa. Te bunkerizas. Te bunkerizas, hazte fuerte en tu casa. Y en Radio Barcelona, hoy José María Lasalle, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Tú ya Aquí estamos. has empezado ya los días de fiesta o no? Estamos a caballo entre fiestas, no fiestas y mucho trabajo. Venga, sí. Pues vamos a empezar el análisis de todo lo que ha pasado en las últimas horas, que es mucho y además muy diverso. Pero quiero empezar en algo que pasó ayer, que es histórico, que es el anuncio de Radio Televisión Española, después de 64 años de participación en Eurovisión, el anuncio de la Corporación de Radio Televisión Española de no ir a Eurovisión este año. Es la decisión que ha tomado después de que la Unión Europea de Radiodifusión, que es el ente que organiza el festival, haya permitido la participación de Israel. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángels. Claro, es que todo el proceso ha sido que Radio Televisión Española, que ya había advertido, si va a Israel, nosotros no iremos. Y luego Radio Televisión Española pidió que se votase sobre la participación de Israel, que rechazan varios países por el genocidio que ha perpetrado en Gaza, que recordemos, ha asesinado a 71.000 personas, a 71.000 palestinos. Bueno, la UE rechazó esta propuesta, limitándose a votar una serie de medidas para evitar injerencias, dicen, en el voto telemático, y así España cumple con el aviso que había dado, y poco después de conocer la decisión de la UE, España dijo, nosotros no vamos. Sí, ese genocidio en Gaza con más de 70.000 víctimas, como recuerdas, Ángels, 20.000 de ellas menores, no ha hecho mella en la Asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión. Y eso que los muertos siguen a pesar del acuerdo de paz, ¿no? Y el país que dirige Netanyahu parece intocable. Y hay que recordar, Ángels, que el gran patrocinador de Eurovisión es la multinacional israelí Moroccan Oil. Bueno, pues con amplia mayoría, 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones, la UE ha permitido que Israel siga en el festival. En realidad fue una votación enmascarada. Lo que se aprobó fueron las nuevas normas del concurso para controlar la manipulación del televoto, y la participación de Israel pues iba en ese paquete. De hecho, la presidencia de la UE rechazó la petición de España de realizar una votación específica sobre si había que expulsarlo. Y si echaron a Rusia, recordamos, por la invasión de Ucrania, un doble rasero que se viene criticando desde hace 2 años, pero ha habido una intensa campaña en las últimas semanas a favor de Israel, en la que incluso se han implicado los primeros ministros de Alemania y de Austria. Radio Televisión Española mantuvo su postura, veto a Israel como mínimo durante 1 año por la situación humanitaria en Gaza y por el uso político que hace del concurso Israel, y además que no lo sancionaron. Arremete contra Eurovisión, contra la organización. En redes, el presidente José Pablo López escribió que no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por los intereses geopolíticos y fracturado, porque sí, ha quedado sumido en la mayor crisis de su historia. España, uno de los mayores financiadores, no va a emitir Eurovisión el 16 de mayo en Viena, a pesar de que el certamen bate récords en audiencia. Con España se marchan Irlanda, Países Bajos, Eslovenia. El ministro de Exteriores de Israel ha cargado contra ellos, dice que le avergüenzan, pero no se descarta tampoco que abandonen en los próximos días otros países, Islandia, dudan también Portugal o Noruega. Y si se quedan los otros 4 grandes países del denominado grupo Big Five, en el que también está España, los otros países que se quedan son Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.
Y además Radio Televisión Española no va a emitir ni las semifinales ni el festival. No va a emitir nada, ni el festival. Lo que sí mantiene es el festival el Benidorm Fest, efectivamente, el 10, 11 y 12 de febrero, si no me equivoco. Al ganador o la ganadora pues no lo mandará a Eurovisión, pero este año como novedad sí van a recibir una remuneración económica. Pues muchas gracias, Mariola. A ti, hasta Esta luego. fue la noticia que conocimos ayer por la tarde. España no va a ir a Eurovisión después de que la UER sí aceptara la presencia de Israel en ese festival en el que España lleva participando 64 años. Nos avanzaba, Fernando Bayo, buenos días. Hola, Ángels. Nos avanzaba ya, Mariola, alguna reacción por parte de Israel a las dos cosas. Reacción al hecho de que Israel sí vaya al festival y reacción también al hecho de que España diga que no va a asistir. España junto a otros países, pocos, pero algunos. Sí, reacciones, por ejemplo, del presidente israelí Isaac Herzog, que ha dicho hace unas horas que su país merece estar representado en todos los escenarios del mundo, y también reacciones en los medios israelíes al boicot a Eurovisión por parte de España y de otros 3 países, porque esa palabra boicot es una de las más repetidas hoy en la prensa israelí junto a esta otra. Drama en Eurovisión. Así, con esas palabras abrían anoche los principales informativos del progubernamental Canal 12 y también de Kan, la televisión pública israelí, cuya dirección denuncia un boicot cultural por parte de esos 4 miembros críticos de la Unión Europea de Radiodifusión: España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda, a los que pronto podrían sumarse Bélgica e Islandia. Los medios israelíes destacan hoy en particular el portazo de España. Como decía Mariola, es uno de los grandes financiadores de la UER, de la Unión Europea de Radiodifusión, y su ausencia, dice Haaretz, pone en peligro la financiación de Eurovisión. En Yediot Aharonot nos cuentan hoy cómo una campaña intensa, diplomática y también de lobby, apoyada desde la oficina de la presidencia de Israel, ha evitado que el país sea expulsado del certamen. Y también hay lecturas más allá de la clave política, buscando una lectura histórica o revisionista. Por ejemplo, la que hace un articulista en el Jerusalem Post. Dice que los países que boicotean Eurovisión, en referencia a España y los otros 3, lo presentan como una muestra de valentía moral. Su decisión, sin embargo, dice, refleja patrones de la época nazi, aquella en la que se perseguía a la cultura judía. Vaya, gracias. A ti. ¿Qué te parece? Que yo creo que tú eres el más eurovisivo de todos, Pues sin Nacho. duda. Nada de lo que O sea, si una cosa se puede decir es que Radio Televisión Española o su presidente, que es quien toma la decisión, es coherente. Había advertido, va Israel a Eurovisión, nosotros no vamos. A mí nada de lo que ocurre en Eurovisión me parece un drama, digamos, porque lo observo, digamos, como un observador no participante, ¿no? No, yo creo que es coherente con la posición defendida y además es coherente con el conjunto de la posición exterior de España, ¿no? Y además la decisión es no participar, ni siquiera poner problemas como consecuencia de la participación de un otro, es decir, libremente. Si ellos van, nosotros no. Exacto. Y eso yo creo que es libre y se hace en un contexto en el que en Oriente Medio varios países firmaron un acuerdo de paz que algunos entienden que es temporal, algunos lo entienden como una tregua, algunos lo entienden como un paso necesario para ir más allá, y que en cualquier caso mantiene vivo el debate, que probablemente también tiene que ver con la decisión que finalmente se toma. Desde el inicio de, en fin, esta última fase del conflicto en Oriente Medio y de la incursión, la invasión de Israel en Gaza, ha habido varios capítulos análogos, ¿no? Y de dimensiones distintas, porque, por ejemplo, hace 2 años en Venecia, en la Bienal, Israel estuvo invitado, pero fueron los artistas israelíes los que decidieron visibilizar que, como su gobierno estaba haciendo algo que consideraban anómalo y excepcional, ellos no querían contribuir a ello. Podría haber ocurrido el año pasado en Eurovisión también con los artistas de Israel, que si no estoy equivocado quedaron en segunda posición. No ha sido así, entre otras cosas porque Eurovisión es una plataforma de promoción también, desde luego, de la política exterior de un país. Y desde esa perspectiva yo, en fin, lo veo coherente. Veo que incluso el debate es análogo al que hay en el conjunto de la Unión Europea. No hay una posición común respecto a qué hacer en relación con Israel, pero hay algunos países que han tenido desde el principio, España o Irlanda, una voz cantante, y desde luego lo que no se puede reprochar es que
esté haciendo Radio Televisión Española lo que no hace el Ministerio de Exteriores. Es decir, si aquí la política exterior no hubiera mutado de ninguna manera, no hubiera tenido un papel protagonista y por el contrario, pues la Radio Televisión Pública estuviera haciendo algo de estas características, podría pues ser criticable en que no se toman decisiones de verdad y sin embargo se toman decisiones estéticas. Pero la realidad es que es coherente con lo que está ocurriendo y desde luego tiene un sentido de intentar empujar, acelerar el proceso de normalización en Oriente Medio. Las hay. Pues sí, es evidente que la posición es coherente y además yo creo que es necesario seguir manteniéndola a la vista de lo que sigue sucediendo en Gaza y la renuencia con la que el gobierno de Netanyahu sigue de alguna manera cuestionando el propio plan de paz que su aliado Trump le puso sobre la mesa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el mantenimiento de esa presión internacional y sobre todo la actitud de Televisión Española tratando de salvaguardar una coherencia y en un contexto en el que hay una correspondencia en el sentido de si ellos están, nosotros nos vamos, pues me parece absolutamente razonable y coherente con la posición mantenida. Y luego, además, no vamos solos, es decir, creo que ir junto a otros países europeos... Estonia, Irlanda, Países Bajos, hay otros países que también ya han dicho que no y otros que se lo están pensando. Es consecuencia fundamentalmente de eso, de que también hay un debate en el seno de la propia Unión Europea respecto de cuál es la posición común que hemos de ser capaces de mantener al respecto, ¿no? Y el reflejo de que la unanimidad, por desgracia, en Europa hace mucho tiempo que también se perdió, incluso en estos temas. Estefanía. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Mucha gente a lo mejor se pregunta, bueno, ¿y por qué? Si ya hay una tregua, ¿no?, en Gaza. Y yo creo que precisamente esto, lo que hay algunos que no quieren es que se visibilice que esa tregua es una tregua un poco fake, es decir, que esto se ha cerrado en falso. Médicos Sin Fronteras dijo el otro día, una de sus portavoces, que desde el alto al fuego han muerto 242 personas en ataques israelíes. 2 niños son asesinados al día desde la tregua. Claro, esto un poco pone boca arriba algunas de las hipocresías del entorno, del ecosistema internacional, y es que da la impresión que básicamente esta especie de tregua era lo que necesitaba Netanyahu para poder seguir llevando a cabo su plan. Por un lado, porque tenía una presión internacional muy fuerte por la no llegada de ayuda humanitaria, las dificultades, la gente completamente famélica, la gente lo estaba pasando fatal, los bombardeos. Y digamos que esta tregua era la forma de decir, bueno, el otro día escuché una frase de un analista que me gustó mucho, que decía algo así como: ha terminado la guerra, puede seguir el conflicto. Es decir, el conflicto lleva décadas en marcha. Esta especie de treguas, si están siguiendo los bombardeos, si la ayuda está costando de que llegue, es la forma de quitarse de encima el ojo de la opinión pública internacional. Y que España, con su capacidad, que al final decidimos no sentarnos en esa mesa, tampoco estamos haciéndole nada a nadie, está arrastrando también a otros países, pues yo creo que pone nuevamente encima de la mesa lo que nadie quiere ver, que aunque la guerra haya terminado, el conflicto sigue y que de alguna forma también tenemos que ser responsables. Yo me acuerdo que algunos fuimos críticos, como cuando se produjo la tregua, hubo quien ya, no, es que esto va a acabar mal, tal. Bueno, también hay que ver que el que está debajo de las bombas, una tregua es mejor que nada. Y eso siempre va a ser así. Esa era la dificultad que teníamos para manifestarnos cuando se firmó ese acuerdo, llamado Acuerdo de Paz. Exactamente. Es decir, el que está debajo de las bombas es el primero que quiere que acaben las bombas. Obviamente de la forma masiva en que se estaban produciendo. Pero visto eso, yo creo que todavía tenemos algo que decir. Y esto lo pone nuevamente en el ojo público. Y luego también digo, la coherencia... Veremos si se mantiene, porque luego vendrán otras competiciones deportivas, luego vendrán otros temas. El embargo de armas de España sabemos que tenía algunos ojos negros, es decir, que había sitios donde a lo mejor no podíamos llegar, pues a las bases estadounidenses, cada ahí harán lo que ellos crean, pero yo creo que por lo menos algo es mejor que nada. Sí, es verdad que Eurovisión es un concurso participado por televisiones y por televisiones públicas, y Radio Televisión Española tiene un consejo que expresa la pluralidad del Parlamento y por tanto es muy fácil, digamos, a partir de un diagnóstico tomar una decisión. Distinto va a ser, y es una constante, en fin, permanente histórica, en el caso de las competiciones deportivas, donde ese es un mundo aparte. No hay una causa-efecto entre, digamos,
la pluralidad que expresa el Parlamento y las decisiones que se pueden tomar de forma directa. Otro tema, como persona que no atribuiría a Eurovisión nunca un drama y como observador no participante, es que a mí siempre me ha llamado que a través del concepto de Eurovisión, que hace referencia pues, o al concepto político Europa o al concepto geográfico Europa, se incorporen otros actores que no forman parte de esa realidad, ¿no? Y es probable que en algún momento eso se hubiera hecho con una vocación de acercar, hay otros países que no responden a esa lógica, en acercar, digamos, la realidad europea a otros contextos, pero fundamentalmente a mí me parece que el argumento principal de la no participación tiene que ver con, en fin, el planteamiento del propio festival. Y por último, creo que es relevante, porque ha habido distintas formas de expresar la indignación, las protestas, de aproximarse a este tema desde la crítica. Creo que es relevante señalar que, en fin, la decisión de Radio y Televisión Española es no participar en algo, que no es lo mismo que evitar que se produzca algo. Claro. Esto lo hemos visto, por ejemplo, por Madrid, que generó también un tipo de crítica distinta y además interpelaba directamente a deportistas, probablemente, claro, en el caso de Israel también estamos hablando de la participación de la televisión pública y por tanto estamos hablando también de la participación de algo estrictamente oficial de Israel, del Estado, en ese festival. Lo digo porque como, en fin, en este y en otros temas es como muy complejo en añadir elementos poliédricos en la interpretación, creo que es bastante limpio todo lo que está ocurriendo en este caso, que es expresar a través de una televisión pública una disconformidad con cómo se organiza un concurso y coherente con la política exterior de un Estado, en este caso España. Pues este año no habrá Eurovisión y ni siquiera, yo también creo que es coherente con la decisión, ni siquiera se va a retransmitir ni el festival ni las semifinales de Eurovisión. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir al otro tema que ha sido noticia en las últimas horas, que es esa gestión privada de un hospital público, el Hospital de Torrejón, con las novedades que plantea esta mañana el diario El País, con el descubrimiento que ya había habido movilizaciones y propuestas de más trabajadores y esa información que les decía el diario El País, que dice que se pedía que se reutilizaran elementos médicos, instrumental médico, que son única y exclusivamente de un solo uso. Vamos a hacer una pausa y vamos con ello. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, Nacho Corredor y José María Lasalle. Les decía que esta mañana el diario El País trae novedades que reflejan hasta qué punto la empresa privada, que gestiona el Hospital Público de Torrejón, Ribera Salud, priorizaba los resultados económicos frente a la atención adecuada de los pacientes. Está contando hoy este periódico que antiguos cargos de este centro denunciaron que la compañía, Ribera Salud, les ordenaba a los trabajadores reutilizar material de un solo uso. Esto es algo que la empresa niega, pero quienes lo denuncian aportan detalles concretos. Dicen que desde la compañía se les pidió que esterilizaran un tipo de catéteres que son de un solo uso, es decir, que se limpiaran para luego utilizarse con otros pacientes. Es una práctica que ya denunciaron 4 directivos del hospital que luego fueron despedidos y es una práctica que, recuerdan, es absolutamente ilegal y además de mala praxis. Bueno, estas denuncias no solo vinieron por parte de esos 4 directivos, sino que hasta 260 trabajadores sanitarios del centro hicieron llegar una carta a la dirección en la que denunciaban, de hecho se quejaban, de las prácticas poco éticas que les exigía la empresa gestora. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal, ahora sí? Buenos días. Es una carta que enviaron en mayo, hace ya casi 7 meses, y en la que contaban que estaban recibiendo presiones para priorizar a los pacientes más rentables. Sí, es muy relevante ese escrito, no solo por el contenido, sino porque no es una denuncia particular, no solo un colectivo. Se atrevieron a firmarlo con nombres y apellidos más de 200 trabajadores de todas las categorías. Este hospital tiene poco más de 1000 y se lo enviaron internamente al CEO. En ese escrito se denuncia que algunas jefaturas de servicio son presionadas para priorizar consultas y operaciones a pacientes de otras áreas, los famosos no capita de los que hablaba el CEO en su audio y por los que, como explicábamos ayer, la comunidad acaba compensando de forma millonaria a estas empresas. Se reconoce, por ejemplo, que hay cuotas de pacientes. Se habla de abandono de algunos de ellos por rentabilidad empresarial. También se acusaba al director médico de incentivar prácticas que colisionan con el marco deontológico. Ahí podría entrar, por ejemplo, la reutilización de esos catéteres que cuenta el país. Y en general se describe un deterioro acelerado de la calidad más básica y una situación, dicen, insostenible. Lo curioso, Ángels, es que el CEO de Ribera Salud, ahora apartado
pasado contestó a los trabajadores, lo hizo en el mes de junio, fueron solo unas líneas, pero agradecía el tono constructivo, eso decía, y se comprometía a estudiar las denuncias. No se volvió a saber nada. Ahora fuentes de Ribera Salud aseguran a la SER que durante estos meses se ha trabajado en un plan de mejoras y que se ha cesado, dicen, a varios directivos como pedían los sanitarios en ese documento. Y a raíz de estas denuncias que les estamos contando, el Ministerio de Sanidad ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid exigiendo que investigue, que abre ya una investigación inmediata sobre las denuncias de los trabajadores. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. La ministra Mónica García no solo pide que se active ya esa investigación, sino que de confirmarse esas denuncias, el motivo de esas denuncias, la Comunidad de Madrid le pide la ministra a la Comunidad de Madrid que cancele inmediatamente, que rescinda los contratos con el grupo Ribera Salud y que se recupere la gestión pública de este centro. Eso es el fin último de los dos movimientos que ha hecho en las últimas horas la ministra Mónica García. Como adelantamos, el primero fue ordenar a la alta inspección del Ministerio de Sanidad abrir una investigación para comprobar si se han vulnerado los derechos de los pacientes en el hospital. ¿Y por qué es importante la movilización de este organismo? Pues porque la alta inspección sanitaria es el mecanismo del Estado que tiene para garantizar que las comunidades autónomas cumplan con las competencias que tiene transferidas, en este caso la de sanidad. La ley abre el camino, a través de este mecanismo, al Ministerio a una intervención en casos de riesgo grave para la salud pública. Lo que se va a revisar en la inspección del Ministerio es si las órdenes que dio el CEO de Ribera Salud afectaron a la calidad asistencial, 2, si se modificó la derivación de pacientes, o 3, si se comprometieron los tiempos de respuesta sanitaria. Y en esa línea va, como dices, esa carta enviada a Ayuso por parte de Mónica García. Le pide que inspeccione el Hospital de Torrejón, pero no solo ese, sino todos los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid. Quiere saber si esas malas prácticas que está desvelando el país son aisladas o forman parte de una dinámica más amplia, ese es el término que usa Mónica García, y dice también más, si se detectan vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas, Ayuso debe extinguir de inmediato, dice Mónica García, la concesión privada de esta compañía al hospital y recuperar la gestión pública. Javi, gracias. Hasta luego. Claro, todo esto ha entrado de lleno en el debate político, además en un momento en el que arranca el ciclo electoral. Después iremos a ello, porque esta noche ha arrancado la campaña electoral para las elecciones en Extremadura del próximo 21 de diciembre. Fue desde allí, desde Extremadura, desde donde Alberto Núñez Feijóo parecía que le marcaba el camino a Isabel Díaz Ayuso, exigiendo una auditoría interna, conciencia, para determinar qué ha sucedido exactamente. Es más, incluso apuntaba a la vía penal. Me alegro de que haya sido cesado. Ese tipo de manifestaciones, ese tipo de conductas son contrarias a los principios básicos que debe de regir la sanidad en nuestro país. Y por tanto, lo único que queda es cesarle y hacer una auditoría, ahorrarse dinero a base de no atender a los pacientes. No solamente hay una responsabilidad administrativa, sino que hay que ver si hay una responsabilidad de otro tipo y ser denunciado y ser sancionado. Se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado el presidente del Gobierno, hemos visto la carta que ha mandado la ministra Mónica García a la Comunidad de Madrid, pero quien de momento guarda silencio es Isabel Díaz Ayuso. Es especialmente llamativo porque la presidenta de Madrid ni siquiera ha comentado este asunto a través de las redes sociales, donde Carrera, digamos que ella es de gatillo fácil. Sí, de hecho, el último que vemos publicado es un mensaje anoche de Ayuso celebrando la Navidad en la Puerta del Sol, rodeada de niños. Es muy llamativo ese silencio, no ha sido capaz de pronunciar una sola palabra sobre este asunto que afecta de lleno a sus competencias y que cuestiona todo su modelo sanitario. Cuando los problemas son en casa, parece que la presidenta desaparece. Hoy Ayuso celebra un acto por el Día de la Constitución. Ya veremos si los periodistas tenemos la libertad de preguntar, pero de momento la norma es el silencio. Tampoco habla, Ángeles, la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Fuentes de su departamento nos dicen que no lo hará hasta que se reúna con el dueño de Ribera Salud, una reunión que sigue sin tener fecha. En lo que sí insisten estas fuentes, en respuesta además a la carta de la ministra de Sanidad, es en que ellos ya han hecho una inspección y que de momento, dicen, no han encontrado ningún incumplimiento, así que parece lejos la posibilidad de que se sancione al hospital o de que se revoque la concesión, tal y como reclaman, por ejemplo, los socialistas, y mucho menos si escuchamos a la consejera de Economía, se llama Rocío Albert, es la única que ha hablado y ayer en la Asamblea defendía de esta forma la gestión de este hospital. 49 días frente a la media nacional, que es de 116 días. Y me va a decir, bueno, pero Ribera Salud no. Ribera Salud en Torrejón de Ardoz tiene 50 días.
Bueno, pues además de esa petición de los socialistas, aquí la oposición de Más Madrid ya ha pedido una comisión de investigación, pero de momento, como decimos, el silencio es la norma en la comunidad 2 días después de que estallara el caso. Carrera, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis de todo lo que está sucediendo en torno a la gestión privada de un hospital público, en este caso el Hospital de Torrejón, en Madrid. En el abierto, Estefanía Molina, Nacho Corredor y José María Lasalle. Vamos con el análisis de las últimas novedades que conocemos sobre lo que está pasando y lo que ha pasado en el Hospital de Torrejón. Recordemos, es un hospital público pero de gestión privada. Lleva a cabo esta gestión el grupo Ribera Salud, y todo empezó con esos audios que hizo públicos el diario El País, del CEO, del máximo responsable en ese hospital, pidiendo abaratar costes y para ello forzar la elección de determinados pacientes, de determinadas pruebas. Contábamos ayer, por ejemplo, cómo era un hospital que aceptaba pacientes de otras zonas de Madrid porque eso le daba más dinero, o siendo un hospital de 250 camas, es un hospital con muchos partos porque los partos también se pagan especialmente, y poco a poco hemos ido conociendo prácticas en este hospital con un único objetivo, y el objetivo es reducir costes y ampliar los beneficios. Y la última novedad esta mañana, esa petición de reutilización de material médico que solo puede utilizarse una vez, o ese manifiesto que firmaron más de 200 trabajadores de ese hospital hablando de esas malas prácticas o de cómo se ejercía presión sobre ellos para abaratar estos cortes. Lasalle. Bueno, la verdad es que la noticia llega como una mala noticia para el Partido Popular cuando arranca la campaña electoral de las elecciones extremeñas, ¿no? Yo creo que este es un dato que hay que tener sobre la mesa, porque está proyectando una gestión sobre la sanidad que desde la Comunidad de Madrid se ha blandido como referente, pero que, como está dejando entrever el asunto que tenemos sobre la mesa, tiene muchos ángulos muertos que proyectan sombras sobre otras comunidades autónomas que no tienen aparentemente la sensibilidad política que ha estado estimulando que se considerase plausible que existieran hospitales de gestión pública en manos de particulares y de empresas, y que responde a una filosofía muy esgrimida hasta la saciedad por parte de la presidenta Ayuso ahora, pero anteriormente también por la presidenta Aguirre, ¿no? Creer que la salud también puede responder a un modelo de gestión privada en una interpretación neoliberal que hace plausible este tipo de prácticas, pero que, insisto, colisionan directamente con una sensibilidad que está extendida probablemente en el resto de lo que no es España, y particularmente en los ámbitos de gestión de los gobiernos regionales del Partido Popular, y en particular en el caso que nos atañe, que es Extremadura, ¿no? Además, hay un factor añadido que complica este escenario para el Partido Popular, porque, y ahí se nota la intervención inmediata que Núñez Feijóo ha querido proyectar sobre este debate, porque es un tema que él conoce bien, porque al fin y al cabo su aproximación a la política vino de la mano de Romay Beccaria cuando era primero consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia y después como ministro de Sanidad bajo el gobierno de José María Aznar, y él en el ámbito autonómico fue un alto funcionario que trabajó muy directamente en el ámbito sanitario con Romay, y en el ámbito nacional, pues si no recuerdo mal, fue secretario general de Asistencia de Salud y presidente del Instituto Nacional de Salud durante 4 años. Él conoce bien el tema sanitario y no comparte para nada, evidentemente, el modelo que está viéndose comprometido en un caso particular, pero que puede ser la punta de un iceberg. Y eso es lo que el Gobierno de Madrid ahora mismo tiene que afrontar con transparencia, es decir, poner sobre la mesa si efectivamente es una mala praxis vinculada a un hospital o, sin embargo, está escondiendo un escenario de
no voy a decir de tolerancia, pero sí al menos de comprensión dentro de un relato en el que la eficiencia económica debe proyectarse también a un bien común tan importante como es la salud pública, ¿no? Por lo tanto, es una muy mala noticia, entre comillas, para un Partido Popular que arranca con unas expectativas políticas claras en el caso de Extremadura, y no les va a quedar más remedio que tratar de controlar daños lo antes posible, porque puede tener una repercusión sobre el conjunto de la política nacional evidente, claro. Sí, yo creo que todo esto nos invita a una poderosa reflexión, porque de hecho pronto serán las elecciones autonómicas en muchos lugares de España y sabemos que sanidad es un pequeño ministerio en cada comunidad autónoma por la envergadura que tiene. Y un tema muy sensible para los rectores. Justo, y por la descentralización de las competencias. A mí la verdad que todo lo que sea concebir la vida de un ser humano como un negocio, su salud, me parece una vergüenza. Es decir, esto no le cabe en la cabeza a nadie. Y luego también que es un derecho fundamental, el derecho a la salud y a la vida. Pero más allá de eso, yo creo que aquí hay muchos planos. La primera, las colaboraciones público-privadas no son malas per se. Es decir, en un momento donde el gasto en sanidad es creciente, y lo vamos a ver, ¿no? Tenemos una población muy envejecida, por suerte la esperanza de vida es elevada, pero hay mucha gente que en pocos años va a estar jubilando y necesitará mayores cuidados, incluso pues, dependencia, y necesitará ser bien tratada. Digo que no creo que sean malas per se, porque hay ejemplos de hospitales de colaboración mixta que funcionan bien. Ahora, lo que tiene que garantizar lo público, en este caso la Comunidad de Madrid, es que los controles sean estrictos, extremadamente estrictos. Esto de una auditoría que la propia empresa anunció que iba a hacer interna, yo creo que las auditorías mejor que sean externas. Es decir, que no hay que sospechar de nadie, pero siempre es mejor que haya un ojo externo que ahí coteje claramente, y eso tiene que ser verificable 100%, porque por parte de la empresa han dado a entender que las declaraciones salían de contexto. Bien, pues ahí lo que hay que ver es cuántos recursos tenía este hospital, cuáles eran las listas de espera. Digamos, ¿es razonable? ¿Estas órdenes se habían ejecutado? Esto de decir que había que recortar, que había que estirar las listas, ¿hasta qué punto eso tiene que haber la posibilidad de saber si esos comentarios del directivo de la empresa a los directivos del hospital se han trasladado de algún modo? Yo creo que eso tiene que ser perfectamente verificable. Luego, la propia Comunidad de Madrid no puede hacer como si esto no fuera con ellos. Sí, es una empresa privada. Bueno, ya oiga, pero usted le ha cedido esa titularidad. Y le ha inyectado dinero. Claro, y el dinero de los ciudadanos, que es que no nos olvidemos, este es el modelo Alcira, ¿no? que se inició en la Comunidad Valenciana, donde el hospital es de titularidad pública, pero se lo cede a una empresa privada para que lo gestione, pero con dinero, obviamente, de todos los contribuyentes. Entonces, ¿cuáles son ahí los controles de calidad? ¿Se están efectuando? ¿Se pueden hacer otros controles de calidad en otros hospitales? Porque yo creo que esto invita a que levantemos la alfombra y digamos, aquí todo el mundo que esté en esta colaboración mixta, que aporte sus datos y se sepa. Y por último, y creo que lo introducía Feijóo, hay partidos, creo que Más Madrid y el PSOE, que quieren ver si esto tiene eventualmente responsabilidades penales, si es que ha afectado a la vida de alguien. Es que estamos hablando de eso. Y el PP aquí tiene un problema, Nacho, porque venimos de Andalucía y ahora esto. Nacho. De lo que estamos hablando es de un hecho noticiable. Y lo quiero poner sobre la mesa porque probablemente la agenda pública en muchas ocasiones está ocupada por hechos que no sé si son noticiables. Esto es un hecho noticiable desde que la crisis emerge, desde el momento en el que se publican esos audios, desde el momento en el que hoy el diario El País publica nuevas informaciones, desde el momento en el que estamos viendo cómo entronca con una campaña electoral autonómica donde la sanidad es un elemento central. La colaboración requiere exigencia y, por tanto, uno de los primeros elementos de esta crisis que yo creo que llaman la atención tienen que ver con la reacción de la institución a la que se está prestando un servicio. Yo esperaría, justamente para confiar más en el modelo, ver a la Administración con una reacción mucho más exigente de lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo es una actitud de momento en defensiva en relación al tema. Y hablaba, y yo creo que siempre de los hechos noticiables, de lo que hay que intentar es sacar elementos más de fondo. Hablaba tanto José María como Estefanía del modelo que está imbricado en el conjunto del sistema sanitario, donde los privados también participan. Y aquí yo creo que es verdad importante para entender también la naturaleza de cosas que ocurren, en entender cuál es el mapa.
No es lo mismo que gestione un hospital una orden religiosa a través de una fundación sin ánimo de lucro que gestione un hospital una compañía participada, como es el caso, en un 70% por un fondo de inversión internacional. Porque la lógica de los privados no es siempre la misma. No es lo mismo un externo que gestione un servicio público a través de una empresa familiar que lo haga a través de un fondo de inversión donde la lógica de incentivos es distinta. Y yo creo que es relevante también a la hora de construir los distintos tipos de modelos, ¿no? Porque probablemente la Comunidad de Madrid ha sido y es hiperbólica prácticamente en todo. Entonces, hablamos de colaboración privada y entonces vemos cómo el mapa de la colaboración privada acaba estando en manos de fondos de inversión de terceros países en un servicio central. Sin embargo, hay otros modelos en otras comunidades autónomas donde se ha intentado combinar durante mucho tiempo, donde, y ayer escuchaba a Rafael Bengoa, que fue consejero del País Vasco y asesor de Obama en temas de sanidad. Desde luego, la Orden de San Juan de Dios, que gestiona el Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona, tiene una lógica de incentivos distinta a la presión con la que vive un CEO de un fondo internacional que ni siquiera es español, que tiene claramente un objetivo. Porque el objetivo del fondo de inversión es la rentabilidad. Es ganar dinero. El objetivo de la Orden de San Juan de Dios es otro. Uno es una fundación sin ánimo de lucro, otro una organización con ánimo de lucro. Y luego esto entronca con el tema de fondo de verdad. Parece que vamos a acabar el siglo XXI con una esperanza de vida cercana a los 100 años. Y esto va a requerir que este debate que estamos teniendo no lo tengamos solo como consecuencia de hechos noticiables, sino que lo tengamos también de forma prospectiva. La realidad, el año que viene se cumplen 40 años de la Ley General de Sanidad que impulsó Ernest Lluch, que es lo que permitió la universalización de la sanidad, que se hizo en un momento donde en España la esperanza de vida era mucho más baja que hoy y donde el sistema estaba centrado en la atención hospitalaria. Por simplificar, a los 70 años te daban ataque al corazón, podías ir al hospital, te salvaban la vida y a los 5 años te morías. Ahora el contexto es distinto. Ahora se te puede evitar que te dé el ataque al corazón y eso requiere un sistema más descentralizado y con más atención primaria y además podemos permitir que vivas hasta los 100 años. Y eso necesariamente va a requerir, más recursos públicos, va a requerir un cambio en la fiscalidad o va a requerir asumir que vivimos en un sistema cuyo contrato social va a quebrar. Pues dejadme que haga una pausa y vamos a enlazar esto con algo que ya enlazaba antes Lasalle, que era precisamente esto impacta de lleno en este arranque de la campaña electoral. De hecho, esas declaraciones que escuchábamos de Alberto Núñez Feijóo ya las escuchábamos desde Extremadura. Este va a ser un problema para el Partido Popular, sobre todo también ante el silencio de Isabel Díaz Ayuso, pero también es munición para el Partido Socialista, que tiene dificultades en esta campaña con un candidato, primero con las encuestas en contra y después con un candidato señalado no solo por ser investigado por el caso del hermano de Pedro Sánchez, sino también porque recuerden que fue aquel que hizo correr la lista en 4 o 5 posiciones para conseguir el aforamiento. Vamos a hacer una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Estefanía Molina, Nacho Corredor y José María Lasalle, que decía precisamente que no podemos desligar toda la crisis que está viviendo la sanidad madrileña con ese inicio de la campaña electoral en Extremadura, que da inicio al ciclo electoral. Tampoco podemos desvincular todo lo del caso Salazar, del que hablaremos después, con ese arranque de campaña. Y además ayer los dos líderes nacionales, tanto Feijóo como Pedro Sánchez, estuvieron en ese inicio de campaña en Extremadura. Alberto Núñez Feijóo estuvo en Don Benito, arengando a los suyos, hablando de un cambio de ciclo. De hecho, el Partido Popular está convencido de que el resultado de las elecciones en Extremadura va a suponer el inicio del fin del sanchismo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Es verdad que todos los sondeos dan ganador, dan como gran favorito al Partido Popular, pero tiene un objetivo en mente, que es alcanzar una mayoría absoluta que le permita dejar de depender de Vox, que es un socio díscolo a quien señalan por haber provocado precisamente este adelanto electoral. Recordemos que la ultraderecha rechazó aprobar los presupuestos, apoyar los presupuestos de María Guardiola.
Ya no es ganar, que se da por descontado. El reto del PP es cómo se gana, no tanto ganar bonito, lo importante es ganar útil, al menos para sus intereses. En Génova parece que han aprendido la lección, ya no inflan expectativas y dan por casi imposible la absoluta, la culpa de la vigorexia demoscópica para con Vox, porque las encuestas inflan la musculatura de los de Abascal, tanto que ya ni importa quién sea su candidato. ¿Alguien sabe quién es el candidato extremeño de Vox? ¿Sabéis cómo se llama? Porque desde luego en los carteles solo vemos al señor Abascal. El señor Abascal es un turista que viene a Extremadura últimamente mucho y que lo único que pretende es desestabilizar. María Guardiola, uno de los valores en alza del PP, que tiene estos días otro turista por Extremadura, un Feijóo que ve en esta tierra el preludio de lo que pasará en España. Una victoria clara, rotunda del Partido Popular será el comienzo. Será el inicio del cambio político en España. Será poner fin al sanchismo y abrir una etapa de concordia, de prosperidad, de diálogo y de buena política. En el equipo de la baronesa nos confiesan que preferirían no nacionalizar esta campaña, pero está difícil porque Extremadura funciona como laboratorio de las urnas por venir. La pujanza de la derecha está clara, pero tener que repartir la tarta con un Vox cada vez más glotón desfonda al PP, que ya ha empezado con las apelaciones al voto útil. Yo pido el voto para que Extremadura no dependa de pinzas irresponsables. O se escoge la papeleta de María Guardiola o cualquiera otra, es una papeleta que beneficia al Partido Socialista. Feijóo pedía el voto contra la pinza PSOE-Vox a medianoche en la pegada de carteles. El PP necesita una victoria contundente para que no quede la sensación de que estas elecciones pues no han servido para nada, más que para fortalecer y envalentonar a la ultraderecha de la que Guardiola seguiría dependiendo. Un malfario que podría además extenderse a comicios venideros. Contra este San Benito lucha Feijóo. Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito tenga de Don Benito tenga las mismas posibilidades que cualquier ciudadano de cualquier país. Os he dejado este sonido con Feijóo haciendo de las suyas para que ya sí sintáis, Ángeles, que estamos otra vez en campaña electoral. Una campaña que, por cierto, hoy nos llevará a perseguir al líder del PP por varias localidades cacereñas. Yo te iré siguiendo a ti, Junquera. Muchísimas gracias. Tienes sitio aquí en el coche si quieres. No, me voy a ir de fin de semana, pero iremos conectando contigo. Venga, un beso. Venga, pues esto es lo que pretende el Partido Popular, precisamente, es no tener que depender de Vox. Es el riesgo de esta convocatoria electoral. Las encuestas dan ganador al Partido Popular, pero mirando por el rabillo del ojo todo el rato a la ultraderecha, que es verdad lo que decía María Guardiola, no sabemos el nombre, seguramente la mayoría del candidato, pero Santiago Abascal casi que se ha comprado una casa en Extremadura porque está ahí día sí y día también para hacer campaña por la ultraderecha. Encuestas favorables para el Partido Popular, encuestas desfavorables para el Partido Socialista, sobre todo por el candidato que ha presentado, Miguel Ángel Gallardo, imputado por el caso que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Y recordemos que además, y lo decíamos antes, hizo correr la lista para aforarse ante esta imputación. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El Partido Popular ya tiene asumido que estas van a ser unas elecciones complicadas, no solo por la situación del candidato, sino también por todo lo que afecta a la formación a nivel nacional, desde los casos de corrupción, los casos de machismo o el bloqueo de Junts. Sí, en la convocatoria electoral ya le pilló al PSOE a contrapié por el alza de la derecha y por el cuestionamiento interno a su candidato imputado. Y ahora se les suman los últimos golpes en el caso Koldo y la crisis abierta por la mala gestión de las denuncias internas por acoso sexual contra su exdirigente Paco Salazar, un caso que apunta directamente donde más les duele, al voto femenino. Y todo esto, Ángel, se notaba ayer en el ambiente del mitin de arranque de campaña en Plasencia, ambiente frío, no solo porque la campaña pilla en diciembre, se notaba menos euforia y afluencia que en campañas pasadas, aunque Sánchez, que estuvo arropando a Gallardo, sí logró levantar al auditorio varias veces, como cuando se lanzó contra los gobiernos autonómicos del PP por hacer negocio, dijo, con la sanidad pública, aferrándose al último caso del hospital madrileño de Torrejón. Gobiernan contra la gente de a pie y para beneficiar a 4 que están arriba. Y nosotros lo decimos alto y claro, son pacientes, no clientes. Son estudiantes, no clientes.
Esa será una de las bazas que va a jugar el PSOE en esta campaña, apelar al voto socialista como garantía de los servicios públicos, reivindicando el legado de los expresidentes extremeños Ibarra y Fernández Vara. Son constantes, Ángeles, las referencias al exdirigente socialista fallecido en octubre. De hecho, incluso piden el voto como homenaje a Vara. El PSOE llega con las expectativas muy bajas. En privado admiten que esperan salvar los muebles, evitar un descalabro en escaños e impedir que Guardiola logre mayoría absoluta. Y si depende de Vox, creen que al menos les puede servir para retratar al PP y movilizar a la izquierda en las elecciones que vienen después. Y aún así, con las expectativas tan bajas, temen que un mal resultado deje el ánimo tocado para el resto del círculo electoral, con las elecciones de Castilla y León, pero sobre todo las andaluzas a la vuelta de la esquina y la presión de la oposición y algunos socios para que se adelanten las generales. Ana, gracias. A vosotros. Nacho, mucho va a tener que remar el Partido Socialista con este candidato, y por otro lado está el Partido Popular. Nos decía antes también Junquera que podía ser una victoria agridulce, y si esto además es un banco de pruebas para futuras elecciones de este ciclo electoral, el temor de que las mayorías no sean suficientes y que se necesite de la ultraderecha, y ya hemos visto todas las exigencias que ha puesto sobre la mesa para apoyar al candidato a suceder a Carlos Mazón en Valencia. Este es el temor que tiene el Partido Popular. Y es el riesgo que han decidido asumir algunos al anticipar elecciones, ¿no? Hay tres momentos en el próximo poco más de medio año, en Extremadura, en Castilla y León, previsiblemente, o en Andalucía, donde previsiblemente el Partido Socialista no va a celebrar muchas cosas, pero donde quien más se juega es el Partido Popular, porque es quien en estos momentos ostenta el poder, y además en un contexto de estado de ánimo en nuestro país que no está desconectado del estado de ánimo global, de ascenso del espacio político que representa Vox. Lo hemos visto en otros momentos de nuestra historia reciente, pero hay veces que un espacio político, presente a quien presente de candidato, de partida ya tiene un apoyo, ¿no? Y probablemente Vox tenga el viento de cara. El Partido Popular ya tuvo problemas como consecuencia de la dependencia autonómica de Vox en el año 23. De hecho, se apalancó en ello Pedro Sánchez, convocó elecciones con velocidad e incluso tuvo la capacidad de resistir 2 meses después ante que era un escenario muy improbable, con lo cual, en función de lo que ocurra al medio año, también el estado de ánimo dentro de medio año pueda cambiar. Y es a lo que probablemente estén jugando algunas personas, ¿no? Que el hecho de evidenciar más determinadas dependencias del Partido Popular a Vox consolide, pues en fin, una estrategia iniciada hace muchos años en las que uno se presenta que vuelva como, a ser el antiultraderecha lo que vuelva a unir a la izquierda. Se presente como dique de contención. A partir de aquí hay incógnitas, porque en hacer previsiones a 1 año o 2 años vista siempre es un ejercicio prospectivo, pero con muchos elementos de imprevisibilidad. Yo creo que hasta las midterms de Estados Unidos, las elecciones de medio mandato, donde a lo mejor Trump sufre, el viento para Vox es un viento favorable. Y eso a quien está perjudicando en el conjunto de la Unión Europea y también en España es a la derecha más tradicional. Yo creo además que Vox está tomando una decisión estratégicamente inteligente, y de hecho desde que salió de los gobiernos autonómicos del PP solo ha hecho que irle mejor, y aún así ha tenido la capacidad de imponer su agenda en distintos gobiernos. Valencia en los últimos días ha sido un ejemplo, que ha sido apretar mucho al Partido Popular desde fuera. Es decir, no asumir ningún desgaste y, sin embargo, tener capacidad de marcar la agenda. Y eso, de forma progresiva, también va debilitando al Partido Popular, que en ocasiones asume un marco que no es el marco, digamos, original en el que que ha construido su propia identidad y que retroalimenta la aparición de un nuevo actor que en estos momentos es Vox en todas las comunidades autónomas. Lasalle empezaba, Nacho, diciendo este es el riesgo que asumió con la convocatoria electoral el Partido Popular, Extremadura. Bueno, es un riesgo, pero al mismo tiempo es una necesidad en el caso de Extremadura y probablemente en el resto de España, y es la necesidad de ser capaces de alcanzar una mayoría lo suficientemente robusta, como muchas veces insisten en sus discursos, frente a Vox, que les garantice un liderazgo de
todo lo que son las fuerzas del centro-derecha y la derecha y aglutinarlas alrededor de una ventana de oportunidad que, más allá de la corriente antisanchista y el desgaste que va sufriendo el gobierno de Pedro Sánchez, pone en evidencia de que hay la posibilidad de un cambio político que el Partido Popular aspira a liderar de la mano de Núñez Feijóo, y para ello, en el caso de Extremadura, insisto, hay una oportunidad porque las circunstancias, casi me atrevería a decir, personales y políticas en general que percuten sobre el candidato del Partido Socialista le permitirían al Partido Popular ganar espacio con un discurso lo más centrado posible, donde los temas de gestión, donde los temas que tienen que ver con la importancia que un presupuesto tiene a la hora de reflejar políticas sociales que en el caso de Extremadura le han permitido al Partido Popular ser el partido más votado sobre la base de una continuidad con respecto a lo que representó el Partido Socialista en épocas pretéritas a la hora de defender pues un cambio de progreso para una sociedad históricamente atrasada y que ha padecido situaciones de injusticia crónicas, pues ahora mismo debería ser capaz de rentabilizar, y si no lo hace, está comprometiendo claramente las expectativas que puede proyectar sobre el conjunto del territorio nacional. Por lo tanto, yo creo que hay una ventana de oportunidad para un Partido Popular que sea capaz de proyectar el discurso más centrista posible, porque lo que le puede dar la mayoría es precisamente seguir desgastando en las encuestas al Partido Socialista debido a la... Que digamos que se lo está poniendo fácil. Se lo está poniendo muy fácil el Partido Socialista en Extremadura. Y eso es lo que el Partido Popular debería ser capaz de rentabilizar. Y por eso, debates como el que se abren con la gestión sanitaria en Madrid, una gestión que está comprometiendo algo que yo creo que es muy importante, y es que ya no hay tanto un conflicto, quiero decir, a nivel estructural en el escenario de la política del siglo XXI, me atrevería a decir entre las derechas y las izquierdas, porque son categorías que yo creo que en gran parte se han erosionado por las circunstancias que han ido acompañando el tránsito del siglo XX al XXI, sino el conflicto entre la crueldad y los cuidados. Es decir, entre la crueldad como esa expresión a la que la eficiencia económica y el automatismo vinculado a modelos de gestión donde lo humano queda postergado a una posición secundaria, le dan fuerza a un discurso de los cuidados que pone énfasis en todo lo contrario a lo que incluso la crueldad del éxito en una lógica egoísta e individual proporciona desde un punto de vista político, ¿no? Es el conflicto entre, el otro día yo lo analizaba, entre Judith Scarl y su teoría del liberalismo del miedo, es decir, cómo el liberalismo nació como una teoría política para luchar contra la crueldad cuando arrancó la modernidad frente a Ayn Rand y las ideas anarcoliberales de pensar que el éxito justifica hasta la propia crueldad, ¿no? Las tesis de Peter Thiel de considerar que las reglas y la justicia es para los mediocres. Entonces, esas dinámicas que yo creo que son muy operativas en términos políticos de una manera inconsciente, podrían ayudar al Partido Popular a conseguir un buen resultado si pone de manifiesto que es un partido que está del lado de los cuidados y no del lado de la crueldad. Estefanía. Yo quería retomar un hilo que introducía Nacho, y es la cuestión de la territorialidad, he creído entender en su discurso. Y yo estoy de acuerdo. Para la derecha esto ahora mismo es un test. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que a lo mejor Vox, como es un partido de los llamados nuevos partidos, aunque ya lleva tiempo en el tablero nacional, pero de los nuevos, tal vez no tiene ese mismo arraigo que tiene el Partido Popular, que es de entrada lo que uno piensa, ¿no? El PP en las comunidades autónomas pues va a barrer a Vox porque, bueno, seguramente sí, sigue siendo el primer partido de la derecha, pero ahí se va a medir mucho el pulso de la fortaleza de Vox en lo territorial. Y esto va a ser muy importante. Vox probablemente, como irrumpió en el tablero nacional, como consecuencia del procés, etcétera, luego entró en las comunidades, se salió por estrategia, pero a mí me consta que ha habido un esfuerzo bastante importante por Vox para empezar a arraigar realmente en el campo, entre los agricultores, bueno, lo hemos visto, ¿no? Con las tractoradas, etcétera. ¿Hasta qué punto eso ya ha calado
porque esta idea de que son partidos nuevos y que no tienen esa permeabilidad, porque el bipartidismo tiene una oficina en cada pueblo, aquí esto va a ser un test muy importante. Y luego también yo creo que el PP de algún modo se equivoca si cree que no conocer al candidato de Vox es como un menoscabo para Vox. Yo creo que al contrario, Vox, desde que decidió salirse... Queda igual cuál sea el candidato. Exacto, es la furia, es esa furia de algún modo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, esa sed de motosierra que yo decía, eso de querer pues que no llegue la izquierda al poder o de realmente derribar a la izquierda sus leyes cuando la derecha llegue al poder, porque están a lomos de eso. Cuando Vox decidió salirse de las comunidades autónomas, quiso volver a ser ese partido que es lo que el elector enfadado o que le guste esa ideología quiera pensar. Vox es liberal, pues lo voto. O Vox es conservador, lo voto también. O Vox es proteccionista. Como han jugado mucho a esa ambigüedad, pues al ir a la contra, en contra del sistema, en contra del PP, el malestar, pues ahí ellos han encontrado un campo. Y luego quería decir algo sobre el tema de la territorialidad, que también va a ser muy importante, porque es probable que Pedro Sánchez, cuando haya elecciones generales, saque mejor resultado que sus varones. A mí, que Gallardo sea el candidato, obviamente me parece un error, porque ¿qué va a exhibir? ¿Qué gestión? Si lo que a todo el mundo le viene en mente es las causas judiciales, pero no el hermano, ya por vinculación, el hermano, la esposa del presidente, los colaboradores en el partido del presidente y otras tantas cosas. Yo creo que es un caramelito para el PP, porque es que no lo puedes desligar de lo que ellos llaman la obra del sanchismo. Nada de lo que antes señalaba José María Lasalle me ha, digamos, sonado raro, ¿no? Y el diagnóstico de fondo probablemente es compartido. Es verdad que en el caso en particular de Extremadura, recordemos el contexto de las elecciones del 2023, qué ocurrió y qué decisiones se tomaron. En Extremadura, y María Guardiola se presentó señalando que ella, como, en fin, persona del centro-derecha, por decirlo de alguna manera, europeísta, jamás iba a votar con Vox. Es más, pactaría con Vox. Y lo mantuvo durante unas semanas. Mientras, ¿qué ocurría? Bueno, pues que otros colegas suyos en otras comunidades autónomas les entró la prisa, al que más, por cierto, a Carlos Mazón, por acceder a la presidencia, pero es que María Guardiola en aquel momento estaba dispuesta a convocar elecciones de nuevo para hacer eso que reclamaba José María Lasalle, que era la capacidad de consolidar mayorías estables que permitan la autonomía del desarrollo de un proyecto político. Eso lo quiso hacer, hubiera sido un buen momento, no lo hizo, pactó, y ahora digamos que en el camino la han abandonado y como consecuencia de eso se toma la decisión de intentar empoderarse de nuevo. Y todo lo que pasó en el año 2023, yo creo que fue, el otro día hablaba el presidente Rajoy de forma críptica y crítica hacia su propio espacio político cuando señalaba el exceso de ansiedad que había en que Sánchez se fuera del gobierno y cómo se estaban tomando malas decisiones. Yo compro el argumento de fondo de José María Lasalle de que es un escenario mucho más deseable que la derecha europeísta tenga autonomía y capacidad para desarrollar su proyecto que el hecho de que se vea condicionado por otros. Pero la realidad es que ha ido tomando decisiones en una línea absolutamente pragmático-coyuntural que ha aceptado el marco de quienes tienen una visión del mundo distinta. Lo lógico sería, lo que decía José María, es una buena oportunidad en Extremadura, precisamente por la debilidad del candidato de que hablábamos y por todo lo que le está pasando al Partido Socialista, es una buena oportunidad para recuperar ese discurso centrado que le pedimos una y otra vez y que se le pide a una derecha europea, a una derecha tranquila, a una derecha tradicional. Pero claro, ¿va a conseguirlo o va a caer en la tentación otra vez y de confrontar con la ultraderecha? Bueno, pero es improbable que tenga mayoría absoluta María Guardiola. Mucho. Improbable. Con lo cual, la única forma de acceso al poder es o alargando la repetición de elecciones hasta conseguir aquello que señalaba José María, que por cierto lo pudo haber hecho hace 2 años, o pactar, como se está haciendo en otros lugares, y asumir marcos de terceros. Muy breve, Estefanía. Nacho ha hablado del discurso de Rajoy y se vincula mucho con algo que dijo Feijóo hace poco, esto de si alguien quiere que gobierne el PP, que vote al PP, ¿no? Como diciendo, no voten a Vox. Pero ¿qué está pasando? Y es un poco lo que decía Rajoy, y yo también lo he dicho en este programa, la sed de motosierra.
es probable que mucha gente vaya a votar a Vox pensando el PP es blandito, el PP no se atreve con el PSOE, pues hay que votar a Vox para que le apriete las tuercas y aquí haya marcha, ¿no? Que lleguen al poder y eliminen todas las leyes de izquierda a nivel nacional. O sea, la sed de motosierra es lo que yo creo que decía Rajoy, que mucha gente piensa, pues me sabe a poco ya que gobierne el PP, estoy muy ansioso. La ansiedad también está en el electorado de la derecha y aquí hace falta algo duro, ¿no? Lo que decía, ¿entraremos con lanzallamas o cómo entraremos aquí? Pues yo creo que eso le está afectando mucho al PP, obviamente. Mucha gente que va a votar a Vox porque María Guardiola precisamente es una de esas candidatas que yo creo que le tendería la mano al PSOE si fuera por ella. Otra de las cuestiones que afectan a esta carrera electoral del Partido Socialista, ya no solo los casos de corrupción del entorno del presidente, presuntos casos de corrupción del entorno del presidente, sino en el partido Ábalos, Cerdán, Koldo García. Hay otro tema que ha salido en estos últimos días que está haciendo muchísimo daño al Partido Socialista y sobre todo al voto femenino del Partido Socialista, que es todo el caso Salazar. Ayer tenía oportunidad el presidente del gobierno en esa intervención, en ese mitin que hizo en el arranque de la carrera electoral, de hacer alguna mención. No dijo absolutamente nada y este es un caso que ha provocado profundo malestar entre dirigentes y federaciones socialistas que están exigiendo a la cúpula del Partido Socialista que haga algo más. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Lo que hacen en Ferraz de momento es pedir disculpas, asumen que han tardado en abordar el caso, que es una tardanza, atención, de 5 meses desde que conocieron las denuncias de al menos 2 trabajadoras de Moncloa contra Paco Salazar. Lo que ocurre es que hay importantes figuras dentro del PSOE que están pidiendo que este asunto se lleve a la Fiscalía, pero de momento el partido pide calma. Sí, Ferraz dice que antes de dar ese paso, la Comisión Antiacoso, que es la que, como dices, en estos 5 meses no ha movido un dedo, tiene que llevar a cabo la investigación y después decidir, contando además con la opinión de las víctimas, si se ponen o no los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Eso es lo que reclaman, como decías, Ángels, algunas responsables de igualdad, pero también otras dirigentes del partido, como Adriana Lastra, a la que respondía ayer la secretaria de Igualdad de Ferraz, Pilar Bernabé. Esperemos que cuanto antes acaben los trabajos de ese comité antiacoso y que esto acabe evidentemente en Fiscalía. Que vamos a esperar, tal y como pone el protocolo, a que sea la comisión la que resuelva y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo. Pero lo que piden además dirigentes socialistas a todos los niveles en el PSOE es que la respuesta sea más contundente y no se limite solo al área de igualdad. Hay quien quiere que sea el propio secretario general el que dé un paso al frente, se pronuncie y explique lo sucedido, con el que hasta julio trabajaba como asesor en la sede de la presidencia del gobierno, en la Moncloa. Pero pese a esos llamamientos públicos, Sánchez evitó referirse a este asunto ayer en el primer mitin de la campaña en Extremadura. El presidente optó por el silencio, en contraste con lo que sí que hizo en ese mismo acto la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín. Claro que las mujeres están con el PSOE. Como siempre, no nos dejemos intoxicar de tanta mala noticia y de tan mal rollo. Sabemos lo que somos y lo que defendemos. En el partido el malestar es creciente, Ángels. Hay fuentes que lamentan la falta de explicaciones y de debate sobre este asunto, ni el lunes en la reunión de la Ejecutiva, ni en la reunión que se improvisó el miércoles en Ferraz. Dicen que no han servido para calmar los ánimos internos. Guille, gracias. Hasta luego. Pero es que además al PSOE le ha salido un segundo foco de este incendio en Torremolinos, en Málaga. El partido sabía desde junio que su líder en ese municipio, Antonio Navarro, acosaba sexualmente a una militante. Málaga, Ignacio San Martín, buenos días. Buenos días, Ángel. La mujer denunció a través de los canales internos del partido que en 2021 y durante 3 meses recibió cientos de mensajes, entre los que, por ejemplo, este hombre le decía a esta militante: iré depilado por si tienes un desliz. Bueno, resulta que esa denuncia interna tampoco tuvo respuesta. No, y tanto fue así que ante la falta de respuesta del partido y tras informar en 2 ocasiones, la militante socialista llevó el caso a la Fiscalía, que sí ha abierto diligencias de investigación. Solo ahora la dirección del PSOE está tramitando la suspensión cautelar de Antonio Navarro, al que han pedido además que abandone todos sus cargos institucionales. Y entre tanto, como apuntas, cientos de mensajes intimidatorios, degradantes y humillantes con insinuaciones sexuales a una mujer que llegó a temer por su integridad, porque asegura Navarro
Navarro llegó a vigilarle y presentarse a su puerta porque ella no le contestaba sus mensajes. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, anoche en un acto en Málaga admitía que en este tipo de casos los órganos internos del partido deben actuar con más celeridad. Creo que tenemos que mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles y sobre todo para que permitan que la víctima se sienta acompañada. El Partido Popular ya ha pedido explicaciones a la dirección del PSOE. El denunciado niega los hechos e insiste que no hay delito. Ignacio, gracias. Hasta luego. Me queda muy poquito tiempo, pero sí, Lasalle, tú que has estado dentro de un partido, es que a mí me cuesta entender que dentro de un partido, y en este caso el Partido Socialista, que lleva lo del feminismo así que en el frontispicio, conozca por canales internos las denuncias contra miembros de ese mismo partido y no se actúe de manera inmediata y fulminante. Pues este es un problema que tiene que ver con las burocracias muchas veces consolidadas que están dentro de los partidos y que responden a tics machistas, como pasan en muchos ámbitos de las organizaciones humanas, donde hay entornos consolidados que es muy difícil de remover, pero que en este caso le hacen, como al Partido Popular en el tema de la gestión sanitaria, un daño enorme, porque afecta a una parte central de su discurso de los cuidados, tal y como comentaba antes, ¿no? Y donde ellos están apostando claramente por encontrar una base electoral potente, que no están siendo capaces de activar. Estefanía, muy breve. Sí, dos ideas rápidas. Para mí, uno, es muy triste que el feminismo sea una bandera del PSOE y precisamente las que al parecer tienen que pasar vergüenza son las mujeres de cosas que ellas no han hecho. Porque se ha criticado mucho e incluso la sombra de la duda, porque se fue Adriana Lastra, Carmen Calvo, etcétera. Claro, esto, para empezar, el feminismo no puede ser una cosa estética. Y luego, creo que debilita un poco esta especie de cortafuegos que quería poner el presidente del gobierno de yo no me entero nada de lo que pasa a mi alrededor. Claro, cuando son tantas personas a tu alrededor que tienen conductas extrañas, por decirlo de algún modo, unos por unas cosas, otros por otras. Y algunos por las dos a la vez. Exactamente, tú no te enteras nunca de nada, ¿no? Claro, eso yo creo que el Ábalos era un desconocido para mí, en lo personal. También lo era Santos Cerdán, también lo era Paco Salazar. Entonces, yo creo que ya el argumento, el presidente no puede obviar que haya gente que le entre duda. Hoy por Hoy Magazine. Rápido, te fuiste por delante, pero rápido. Ser Podcast. Escucho canciones en la radio. Pues mira, rapidito han entrado en el estudio Pepe Rubio e Iñaki Pascualena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Que también escucháis canciones por la radio. También. Y nos vamos rápido también. Y os vais rápido también, porque va a terminar el avance. Bueno, no, aguantad hasta las 12:20. Aguantamos. Venga, contadnos. Bueno, pues empezamos con la biblioteca. Hoy es un día especial porque viene de visita Germán Delibes, que es el nieto de Miguel Delibes. Uno de los muchos. Uno de los 18 nietos, que son muchos. Que ha escrito un libro que se llama El abuelo Delibes, que nos descubre no el Delibes literario, el cazador, el ciclista, todas estas cosas que ya sabemos, no, el familiar, el interior, cómo era en familia Miguel Delibes. Y ese va a ser nuestro invitado de hoy y vamos a aprovechar que está él para que los oyentes llamen al 900 100 800 y hoy no se puede donar cualquier libro, solo se van a donar o recomendar novelas de Delibes. Me parece perfecto. ¿Vale? En la estantería donde tenemos etiquetado Miguel Delibes, ahí vamos a empezar a poner libros. Queremos completar todas sus obras. 900 100 800 novelas de Delibes, cuáles nos recomiendan, cuáles nos donan para que entren ya en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. ¿Qué más? Más cosas. El disco de la semana de Fernando Neira, que sabéis que normalmente suele ser algo actual, pues hoy nos trae un álbum que es actual, pero es de una banda que era protagonista en los 90. Ya deben estar mayores. Bueno, un poquito. Cuando Blur y Oasis se partían el bacalao y estaban ahí dándose de leches constantemente por la rivalidad de la popularidad en el Reino Unido, había una tercera banda en discordia que era Pulp. Sí. Pues Pulp ha sacado este año 2025 un nuevo álbum después de 24 años, se llama Amor y va a ser el disco de la semana de Fernando Neira. Y luego recibiremos la visita de Natalia Lacunza, que nos presenta su nuevo álbum Nostalgia 25 y que es maravilloso, así que luego la vamos a escuchar en directo. Aquí, ¿no? Va a cantar en directo. Perfecto. Muchísimas cosas. Y también, antes de que se me olvide, vamos a repasar el Spotify Rap de Fernando Neira. Ah, y vale. El mío. Vale. Yo a lo mejor os puedo dar una pista del mío. Yo solo te digo que en el mío me ha salido que tengo 61 años. A mí 77. Pues ya verás en el de Neira. No te digo nada más. Ya verás el de Neira. 120. Neira 120. Todo no sé cuánto, sí. Señores, Estefanía Molina, Nacho Corredor, José María Lasalle, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.